Estamos aquí con Jorge Gaxiola, socio de Gaxiola, Calvo, Sobrino y Asociados. Jorge, gracias por estar aquí con El Economista. Un placer. Tú eres un especialista en derecho financiero. Podemos hablar de la reforma financiera que acaba de pasar en el Congreso y, bueno, cómo afecta a los bancos y cómo nos va a pegar a nosotros los consumidores, ¿no? Una reforma sumamente importante, publicada a principios de este año, dentro del marco de reformas amplísimas de muchos sectores de la economía. Yo creo que hay que verla en su contexto, y vista en su contexto, pues nos da la expectativa de un país en crecimiento y con una economía más eficiente y con mayores herramientas de protección a la sociedad. Pues eso me hace ser optimista al respecto. ¿Cómo va a afectar a los bancos? Yo haría primero un matiz. Es una reforma que regula a distintos tipos de intermediarios financieros, no solamente a los bancos. Yo creo que es un esfuerzo importante de ordenar el sector financiero y no solamente al sector bancario. Hay más entidades reportando al buró de crédito, por ejemplo, lo cual da transparencia y puede hacer más eficientes los procesos de crédito. Y también hay más mecanismos de supervisión y control a intermediarios no bancarios. En lo que respecta a los bancos, pues hay requisitos de capitalización y liquidez muchísimo más estrictos, más control, requisitos de operación más estrictos, sobre todo los que operan en grupos financieros, y desde luego pues una supervisión y una regulación con herramientas mucho más poderosas para hacer efectiva la ley cuando esto es necesario. ¿Cómo afecta o cómo puede tener esto un impacto sobre la sociedad? Pues el diseño de la ley es complejo. Por una parte se tiene que tener un sistema financiero más fuerte, más regulado, con más liquidez, con más capital, lo cual si se viera aislado produciría una contracción del crédito. Pero por otra parte lo que se está haciendo es enfatizar la función de las instituciones financieras de canalizar dinero a la sociedad, al sector productivo, a las familias, y para eso lo que se hacen son evaluaciones por parte del gobierno con incentivos de carácter regulatorio y sobre todo medidas de profundización de la competencia. ¿Qué se quiere? Más jugadores, con más transparencia, más opciones de los clientes para cambiar de banco o cambiar de producto, lo cual tiene que incentivar la competencia, y una competencia más eficaz pues tiene que producir una expansión del crédito y una reducción de los precios. Es una reforma enorme que va a tener un proceso de implementación muy difícil en un plazo muy corto, y yo creo que en el tiempo iremos viendo sus efectos en el mercado, que deberán de ser positivos, sobre todo aunados al resto de las reformas que experimenta el país. Primero tenemos reforma financiera en la que abren el mercado, estoy entendiendo, abres el mercado para que haya más participantes, más productos en la mesa, ¿no? de cuestiones financieras, pero también por otro lado la gente se sentiría un poco más vigilada. Y te digo, acabas de mencionar el buró de crédito, ¿no? A la gente es que me reportan al buró de crédito, me piden hasta los apuntes de historia, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Cómo ves desde la perspectiva de la gente estas nuevas reglas? Yo creo que la gente no tiene que sentirse más vigilada. El buró de crédito es una herramienta de información muy valiosa para saber cuál es la capacidad y el historial crediticio de las personas. No es una nota infamante, y desde luego tiende a favorecer el crédito para las personas que han tenido capacidad de pago por las razones que sean. Yo creo que ha sido uno de los elementos que ha permitido fortalecer al sistema financiero durante los últimos años, porque dan más y mejor información al sistema, y eso es positivo. No es una nota de infamia. Por otra parte, la reforma financiera lo que toma son medidas muy importantes de protección al consumidor y de protección al usuario de servicios financieros. Se le da mucho más facultades a Conducef, tanto en cuestiones de regulación, establecer reglas acerca de cómo se protege a los usuarios, como a los usuarios también para hacer valer sus derechos frente a distintos tipos de instituciones financieras. Entonces, en ese sentido, no tiene que percibirse por la sociedad la reforma financiera como algo que le afecte adversamente. Es verdad que se hicieron reformas de carácter procesal, o sea, reformas de las reglas acerca de cómo se cobra la cartera ante instancias judiciales, ya sea juicios individuales, de acreedores individuales o de concursos mercantiles. Hay reformas muy importantes en materia de concursos mercantiles, conocido como quiebras. Y aquí lo que se ha hecho, me parece, fue recoger experiencia de muchos años de recuperación judicial, donde había problemas en aspectos fundamentalmente relacionados con el emplazamiento, o sea, cómo se le avisa a una persona que empezó un juicio, y con la ejecución, es decir, cuando ya hay una sentencia definitiva, cómo se hace para que esa sentencia se convierta en un ingreso para el acreedor
del tipo que sea, porque las reformas no se hicieron para los bancos ni para las entidades financieras, sino para los acreedores en general. Están en el Código de Comercio, en el Código de Procedimientos Civiles y finalmente en la Ley de Concursos Mercantiles. A fin de cuentas, lo que estás diciendo es, yo te presto a ti como institución financiera, y mientras más fácil recupere yo la garantía, es mejor para todo el sistema. Pero esto significa también menos riesgos y una tasa de interés a la baja. Definitivamente, entre más fácilmente se recupera la garantía cuando debe de recuperarse, porque hay veces en que la garantía debe de ejecutarse, para eso se constituyó, hay veces en que el deudor tiene razón y debe protegerse su patrimonio. Esa es la función del Poder Judicial. Y aquí no se trata de producir un desequilibrio. Lo que se trata es de que cuando se tiene que ejecutar la garantía, efectivamente, y se demuestra ante el juez que esto tiene que suceder, que esto pueda operar más rápidamente y a un menor costo. Y tienes toda la razón. Si para cualquier acreedor, bancario o no bancario, financiero o no financiero, hacer efectivos sus derechos es más barato, lo que sucede es que los precios de la economía y en el sistema financiero las tasas bajan. Y evitas que los costos de operación sean cubiertos por los que sí pagan espontáneamente sus deudas para cubrir el costo de los que no pagan o te tardas en recuperar en tribunales. En resumidas cuentas, una mejor recuperación extrajudicial y una mejor recuperación judicial de los créditos tiende a producir una baja en las tasas de interés. Graciela Calvo Sobrino hace un estudio con el ITAM, si no mal recuerdo, con Moody's, sobre ejecutabilidad de garantías, sobre recuperación de garantías. Dicen mucho los banqueros que este es un marco de referencia para recuperar las garantías. Creo que es cada 2 años este estudio. ¿Ya viene el último? Sí, se está concluyendo el trabajo, viene muchísimo más robusto, porque ahora, además de la información que normalmente aportamos, que tiene que ver con información pública y con percepciones de especialistas sobre el desempeño de los tribunales locales, se está soportando con información de bases de datos de recuperación de cartera de 5 años. Es una información muy valiosa que va a dar más luz acerca de dónde es más eficiente hacer valer los derechos cuando se tienen en recuperación de créditos de carácter mercantil. Mercantil quiere decir sí bancarios, sí SOFOMES, sí uniones de crédito, pero también cualquier tipo de acreedor que tiene un título ejecutivo, como pudiera ser un pagaré o una escritura pública. El trabajo es muy importante porque la eficiencia en la recuperación de créditos o de derechos no depende solamente de buenas leyes, sino también o particularmente de la buena operación de las instituciones que las aplican. Tenemos buenas leyes, pero falta operarlas mejor. Las leyes han venido mejorando con el paso del tiempo. Yo creo que tenemos buenas leyes y tenemos todavía muchos problemas institucionales que resolver, funcionamiento de tribunales, sobre todo en el nivel local, en los estados de la República, que es donde empiezan los procesos de recuperación. Viendo un poco el estudio que hacen ustedes, determinaríamos que hay estados en que se recuperan mejor una garantía hipotecaria, por ejemplo, ¿no? Que esto tendría que funcionar en que habría menores tasas de interés por estados para un crédito hipotecario. ¿Tendríamos que llegar a esos elementos? Hasta el momento las tasas de interés de los productos hipotecarios bancarios, para hablar de un segmento específico al que me puedo referir, son uniformes a nivel nacional, no están diferenciadas. Pero por disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria, sí cuesta más a un banco prestar en un estado donde se recupera tarde y mal, que en un estado donde se recupera bien. Eso significa que los bancos tienen incentivos para canalizar más dinero a los estados donde la recuperación judicial es eficiente y para canalizar menos dinero donde es menos eficiente. En una segunda etapa, probablemente las instituciones de crédito decidan darle un mayor peso a este elemento de riesgo institucional o riesgo jurídico, y esto produzca un acomodo visible en las tasas. Pero eso no sucede al momento. Yo no descartaría que pueda suceder en casos de diferencias extremas, de diferencias de la recuperación judicial que sean muy marcadas. Finalmente, Jorge, tener un mejor marco jurídico de derecho nos va a hacer tener mejores productos y tasas de interés mucho más bajas para todo el mundo, para que el acreedor recupere sus garantías y para que el deudor tenga más acceso a créditos. Sí, pero sin olvidar que es un fenómeno multicausal. O sea, el tema el volumen de crédito y las tasas tiene que ver con muchas variables, fundamentalmente con variables de carácter económico, macroeconómico, y no deberíamos de pensar que mejores instituciones y mejores leyes van a producir por sí mismas efectos económicos. Pero sí creo que contribuyen de una manera relevante a la expansión y al abaratamiento del crédito. Jorge, pues muy amable, muchas gracias. Vamos a una pausa.